Vamos a trabajar este día hablando de los recursos. Los recursos como medios de impugnación o como medios que la ley establece para lograr que los justiciables se sientan más satisfechos con las decisiones judiciales. Por supuesto que no significa que van a quedar quienes se sientan afectados por una decisión judicial pues satisfechos de manera total. Siempre habrá algunos que no estén conformes con las decisiones últimas que se adopten, pero al menos pueden tener la oportunidad de escuchar o al mismo juzgador que razone nuevamente su decisión, o a un tribunal de alzada o un tribunal superior que dé una valoración diferente a los hechos. Comienzo con esta aseveración porque precisamente ese es la naturaleza de ser de los recursos. Bien, pues para hablar de los recursos como medios de impugnación, primero es importante que definamos qué vamos a entender por impugnación. Impugnar es rechazar, es no estar de acuerdo, es contradecir lo que alguien puede pensar de manera diferente. Entonces, impugnar en sí es rechazar una idea, rechazar una posible postura, una tesis de manera genérica. Eso significa impugnar. En materia de derecho se llama impugnación al medio que la misma ley establece para poder oponernos, contradecir o rechazar la posible decisión adoptada por un juez, porque consideramos que su valoración de los hechos, su valoración de la prueba o la interpretación que pudo haber realizado de la ley, pues no está de manera clara, o al menos que satisfaga el interés de la parte que va a hacer uso del recurso. Entonces, impugnar de manera genérica es no estar de acuerdo con una idea o con una tesis. Impugnar desde un punto de vista jurídico, pues hablar de un medio o un acto procesal que la ley permite a las partes para mostrar su desacuerdo sobre una decisión adoptada. Importante también que para hablar de los recursos manejemos términos básicos, decir que vamos a entender, por ejemplo, por un gravamen o por un agravio, y hago referencia a esto porque es uno de los principales requisitos que la ley establece para poder hacer uso de los medios de impugnación o de los recursos. Y el agravio, que es aquel perjuicio que se causa a la persona con la adopción de una decisión judicial, producto de una mala valoración de los hechos o una mala valoración del derecho, pues lógicamente es esa la razón que motiva el que se pueda hacer uso del recurso. El agravio o el gravamen que la persona recibe, gravamen que etimológicamente pues debemos entenderla como cualquier queja o protesta que va a hacer la gente producto de la decisión que se adoptó por parte de un juzgador. Entonces, de ahí pues que tenemos que estimar que en sí recurso es una acción o un acto procesal que la ley concede a la persona que ha estado dentro de un juicio o dentro de un procedimiento para rechazar las resoluciones, ya sea porque lo haga ante la misma autoridad que lo dictó o ante una autoridad diferente cuando considere pues, que necesita escuchar otra valoración de los hechos. Además está recordarles que recurso es una palabra que viene del latín y que significa volver a recorrer. En pocas palabras, volver a revisar el proceso, a revisar el juicio y a que se tome una nueva decisión frente al enjuiciamiento que se hizo por parte de un tribunal o de un juzgador a un caso en concreto. Debemos también tomar en consideración, porque dije que eran cuestiones genéricas las que les iba a hablar, que los recursos se clasifican en recursos ordinarios y en recursos extraordinarios, y por ahí hay una tercera clasificación que algunos autores hacen de denominar recursos especiales. Pero los que más se conocen son los de recursos ordinarios y los extraordinarios.
Dentro de los recursos ordinarios tenemos que entender que son aquellos, como su nombre lo dice, que se dan normalmente dentro de un proceso. Es muy común, muy genérico que estos recursos se presenten y su ordinariedad pues tiene que ver con la facilidad de la admisión, con los requisitos que se exigen y con los términos que muchas veces pues son términos bastante cortos y a la vez los requisitos pues son un poquito más flexibles. Y los extraordinarios, que son recursos de manera excepcional que se utilizan para casos concretos y cuya interposición pues exige mayores requisitos, así como el tiempo para resolverlos o para tramitarlos pues es muchísimo más largo que los ordinarios. También es importante que valoremos que estos recursos y esta clasificación pues tiene que ver también con la persona que va a resolver, no solo ante quien se va a interponer, sino además quién lo va a resolver. Y esa es otra clasificación que algunos autores hacen al hablar de los recursos de acuerdo a la interposición y a quién lo resuelve. Tiene que ver en cuanto a la interposición, qué tribunal lo va a resolver. Entonces, dentro de los recursos ordinarios hay algunos que los resuelve el mismo tribunal que dio la resolución y otros que deben ser resueltos por el tribunal de alzada. Y en cuanto a los recursos extraordinarios, pues estos tienen que ser resueltos definitivamente por el tribunal ante quien se va a buscar la nueva resolución a dictar. Algunos ejemplos de los recursos ordinarios que nuestra legislación procesal penal contiene pues son el recurso de revocatoria y el recurso de apelación. Y dentro de los recursos también ordinarios se ha establecido el recurso de revisión porque también es resuelto por primera instancia. Ahora, los recursos extraordinarios pues son el de casación y el recurso de inconstitucionalidad, pues que lo conoce la Sala de lo Constitucional. Por ahí hay una tercera clasificación, dije yo, que eran los recursos especiales. Y a estos se les ha llamado algunos recursos como el recurso de hecho, recurso de queja ante una posible retardación de justicia, por ejemplo, o ante la posibilidad de no haberse resuelto un escrito determinado. Son especiales porque no se dan permanentemente, sino en algunos casos de manera excepcional. Ahora, en cuanto a los recursos tanto ordinarios como extraordinarios, pues también hay que hacer referencia a que estos, cuál es el fundamento que pueden tener, es decir, aparte de que están regulados en la ley, pero las leyes secundarias pueden tener regulaciones que simplemente se le ocurrió al legislador poner o simplemente se consideró necesario para determinado caso, pero hay que valorar si esto tiene un fundamento de carácter internacional o carácter interno, o de qué tipo, de dónde salen estos recursos. Y de ahí pues que la naturaleza de los recursos pues, lógicamente es de carácter constitucional, porque de hecho la misma sala ha establecido, la Sala de lo Constitucional, que el derecho de audiencia va mucho más allá del simple hecho de que toda persona se le debe dar una respuesta cuando dirige una petición a un determinado tribunal. También va mucho más allá de la generalidad que conocemos como audiencia, que es la celebración de un acto procesal. La sala ha dicho que ese derecho, esa garantía constitucional de derecho de audiencia implica que cada vez que alguien se sienta inconforme con la justicia, pues se le tiene que dar la oportunidad de que muestre esa inconformidad y que se le resuelva conforme a derecho por el tribunal que dio la resolución o por otro de mayor jerarquía para escuchar una nueva valoración. Desde la perspectiva anterior, donde se hizo saber que hay un fundamento constitucional, pues también es importante ver que los recursos, para que el interesado pues pueda hacer uso de ellos, debe de partir del supuesto de que los recursos se fundamentan en dos circunstancias que son parte de la naturaleza de ser de toda persona. Una de ellas es que el recurso tiene un fundamento filosófico, porque
todo recurso parte del supuesto que el juzgador es una persona, y al ser una persona, pues lógicamente este tendrá errores. Toda persona se equivoca, nadie es perfecto. Por tanto, un juzgador podrá equivocarse en un momento determinado, porque de hecho pues su misma fiabilidad como tal lo lleva a cometer errores, ya sea porque desconoce, porque el cargo es un cargo demasiado fuerte o demasiado exigente para él, como también porque puede estar sometido a los problemas que permanentemente todo ser humano está enfrentando, y que en un momento determinado pues eso también lo puede llevar a equivocarse, no de una manera intencional, sino como parte de su misma falibilidad humana que todo ser pues viviente tiene. Este fundamento filosófico, ¿por qué? Porque está mucho más allá de la intención, es parte de los errores del ser humano. Y el segundo fundamento es que se parte del supuesto de que el juzgador pues comete un error de carácter institucional desde un punto de vista jurídico, es decir, que el legislador interpreta erróneamente una ley o posiblemente elige de manera incorrecta la misma ley. Pero el fundamento jurídico está especialmente en que la persona tiene derecho constitucional a que se le siga un debido proceso y que se le garantice tanto el derecho de defensa como el derecho de audiencia. Y si uno de estos tres elementos falla, entonces el juzgador actuó contra norma, contra la ley, contra el derecho. El debido proceso es requisito que el juzgador lo respete, es decir, que el juzgador no puede hacer o inventarse un procedimiento distinto al establecido en la ley, tanto para la realización del juicio como de todo el procedimiento investigativo o de todo el procedimiento que se sigue en contra del imputado. Y dentro de este procedimiento le debe garantizar su derecho de defensa y le debe garantizar su derecho de audiencia. Si se violenta uno de estos requisitos o de estos principios o derechos de las personas, pues lógicamente el juzgador enfrentará errores en su decisión judicial, y más aún si lo que se violenta pues es, aparte de esos, otros derechos de carácter constitucional, que puede llevar no solamente a que se ataque una sentencia por errores en el procedimiento, sino que además se ataque por vía nulidad, por violación directamente a derechos constitucionales. Esto sin tomar en consideración que la sentencia en sí pues podría tener vicios. Entonces vamos a todos los recursos de manera genérica. De todos los recursos, la ley exige que el juzgador actúe conforme a derecho. Eso implica que nunca habrá un recurso de cualquier naturaleza que sea, si no es porque el juzgador o cometió un error como humano que es, o simple y sencillamente dejó de observar leyes o aplicó leyes de manera incorrecta que atentan contra el debido proceso, contra el derecho de audiencia o contra el derecho de defensa, que son los más vitales dentro de un proceso, aunque hay otros principios que pueden ser violentados. De ahí pues entonces que la naturaleza de ser de los recursos es no solamente de carácter constitucional, porque trata de desarrollar el derecho de audiencia especialmente a favor del imputado y de su misma presunción de inocencia, sino que además trata de garantizar el debido proceso dentro de todo el juicio que se va a seguir al imputado. Bien, pues definido de manera genérica qué es recurso, su naturaleza jurídica, es importante pasar a otro aspecto, las condiciones genéricas de todos los recursos, porque muchas veces el estudiante tiene la costumbre de irse de forma directa a estudiar la revocatoria, la apelación, etc., pero se olvida que hay requisitos o que hay cierta regulación de forma genérica para todos los recursos que luego se desarrolla por cada uno, pero que si no le ponemos un poco de atención al inicio nos puede generar problemas. Así entonces es importante que sepamos que todo recurso debe cumplir con requisitos de forma, con un plazo para establecerlo, y desde ahí entonces
partamos por algunos requisitos de forma. Por ejemplo, que los recursos deben de ser interpuestos por escrito. Voy a abordar en este video pues únicamente lo que es el recurso revocatorio y de apelación de manera genérica, porque no voy a profundizar en ellos. Pero tienen que ser interpuestos de manera verbal o escrita. En el caso de verbal, pues únicamente es el recurso revocatoria que establece la ley en el artículo 455 del Código Procesal Penal, que si la decisión es adoptada en una audiencia, pues el recurso se deberá interponer también en audiencia. Pero si el recurso, si la decisión es adoptada por escrito y no dentro de una audiencia, pues deberá hacerse por escrito. Ahora debemos tener claro que cuando hablamos por escrito es que lógicamente también se trata de aquellos casos en los cuales pues, normalmente los abogados presentan por escrito alguna petición y esta pues les es resuelta por el juez favorable o desfavorable. Cuando le es desfavorable pues podrá hacer uso del recurso, especialmente de revocatoria, por escrito. Ahora bien, verbales pues normalmente son aquellas decisiones que se dan precisamente cuando se celebran las audiencias. Si se da la decisión dentro de la audiencia, no podrá el abogado decir pues dentro de 3 días voy a presentar un recurso, porque el momento procesal pues es ahí dentro de la audiencia. Esto lo regulan los artículos 455 en el caso de la generalidad de los recursos y el 462, inciso segundo, en el caso de la revocatoria, que es el único que se puede interponer de manera verbal. Más adelante veremos un poquito cómo se da. Y la otra situación de forma que hay que tener en cuenta para la generalidad de los recursos es que debe de ser, cuando la ley lo exija, debidamente fundado. Yo parto del supuesto que no hay ningún recurso que no se tenga que fundamentar. Es decir, los abogados tienen la obligación de establecer un fundamento de derecho para interponer el recurso y un fundamento de hecho, por cuanto es requisito, como lo veremos después, que se logre o que haya pues un agravio de por medio, un gravamen, como ya lo dije anteriormente, porque todos los recursos exigen un agravio o un gravamen. Si no le perjudica la decisión, pues lógico que nadie está facultado para interponer ningún recurso. Por ello es que desde mi punto de vista todos los recursos requieren que se establezca el fundamento de ese recurso. Y ahí podemos ver, por ejemplo, en el 462, cuando hace referencia a la revocatoria, que exige la ley el fundamento en sí. En cuanto a la apelación lo dice el 465, en cuanto a la revisión pues lo dice el 491, a pesar que dije que no iba a meterme en él, pero es importante relacionarlo porque también es una generalidad la que he relacionado. Otra situación tiene que ver con el plazo, es decir, los plazos para interponer los recursos son plazos perentorios. ¿Qué significa esto? Que pasado el término ya no se puede interponer. Es más, si lo interpone un día después, pues lógicamente ese recurso será declarado inadmisible, aunque tenga toda la razón del mundo el que lo haya interpuesto, porque los términos se deben cumplir, a excepción de que estos términos estén suspendidos, como actualmente, pues por la suspensión de los plazos legalmente establecida no corre término. Desde ese punto de vista, entonces tenemos que tomar en consideración que para la revocatoria hay 3 días para interponerlo cuando sea por escrito, así dice el 462, inciso primero, y como ya vimos, pues si es en audiencia, pues el recurso tendrá que interponerse en audiencia, así lo establece el 462, inciso primero. Bien, en cuanto a la apelación, tenemos que valorar que hay 2 clases de apelación, la apelación de autos y la apelación de sentencias. Para apelar un auto, el término máximo son 5 días para hacerlo después de notificada la sentencia, y para la apelación después de notificado el auto. Para notificación de las sentencias, pues lógicamente el recurso hay para interponerlo 10 días. ¿Dónde encontramos estos términos? En el caso de la revocatoria lo vamos a encontrar en el 462, como ya les dije, inciso primero. En el caso de la apelación, en el 470 para las sentencias y en el 465 para los autos, porque la apelación varía si es contra el auto o es contra sentencias, y lo veremos un poquito más adelante. Bien, en cuanto a la revisión, pues es un caso especial porque este no tiene un término, así lo dice el 491,
al momento en que van a interponer recurso. Otro aspecto importante genérico que tenemos que tomar en consideración para todos los recursos es la famosa figura de la adhesión. La adhesión es una figura que está exclusivamente reservada para el imputado, es decir, que el imputado puede adherirse a un recurso ya interpuesto si este recurso le es favorable, siempre y cuando el recurso que interpone la persona no sea por aspectos propiamente personales. Es decir, hay recursos como violación a un derecho, una garantía constitucional para un imputado que a los demás se le garantizó, en el cual lógicamente el otro imputado no podría adherirse, porque si la adherencia hace referencia a aquellas decisiones que les cause agravio de manera en común y que solo uno de ellos haga uso del recurso y los demás quieran adherirse. Pero igual en su momento también veremos que las decisiones adoptadas por los tribunales, si benefician a uno y es por las mismas circunstancias de los otros, también puede beneficiarse. Lo importante es que la adhesión como figura está establecida a favor del imputado en que quiera adherirse a un recurso ya presentado y que le sea favorable, porque también resulta afectado de los mismos derechos. Ahora, también hay que ver de forma genérica los efectos de los recursos. Los recursos pueden tener como efectos extensivos, pueden tener como efecto también un efecto suspensivo. Ahora, ¿en qué se diferencia uno del otro? Su nombre lo dice. Extensivo es lo que hice referencia, que consiste en la posibilidad que tienen los coimputados de salir beneficiados por una decisión adoptada frente a un recurso interpuesto por uno de ellos. Y esto vuelvo a hacer referencia, que es aquellos casos en los cuales el recurso no haya sido interpuesto por motivos propiamente personales, porque si son personales no se trata de la violación a un derecho de los otros, por tanto no pueden ser beneficiados también con las decisiones que se adopten. Ahora, estos motivos personales tienen que ver o son importantes valorarlos, porque muchas veces los abogados quieren hacer uso de esta figura para beneficiar a sus defendidos, pero no comprenden que el recurso interpuesto por uno de los imputados es por motivos personales, donde no han salido afectados los de él. Ahora, el efecto suspensivo es porque hay decisiones o hay recursos que suspenden lo que sea resuelto por parte del juzgador, y hay recursos que no lo suspenden esa decisión. Y esto tiene que ver no solo con la instancia que lo dicte ni la decisión que se adopte, sino que además tiene que ver con circunstancias propiamente del imputado. Por regla general, las decisiones adoptadas por los tribunales, especialmente de instrucción y de sentencia, producen el efecto que suspenden el acto reclamado, es decir, no se ejecuta el acto reclamado. En cambio, hay algunas decisiones, especialmente en sedes de paz, donde sí el efecto del recurso es que no suspende el acto reclamado. Para algún ejemplo, la detención provisional, por ejemplo, no se suspende, aunque haya un recurso interpuesto de la decisión que adopta esa libertad o esa detención. ¿Por qué? Porque si se ordena la libertad de una persona, aunque el fiscal diga que va a apelar o que va a interponer otro recurso, la libertad se ejecuta. Si se ordena la detención del imputado, aunque el defensor diga que va a interponer el recurso, la detención se ejecuta. Es decir, no va a cambiar la decisión del juez en el momento, porque se va a presentar un recurso. A esto se le llama efecto no suspensivo. Pero si la decisión se adopta en un tribunal de segunda instancia, de instrucción o de sentencia, en esos momentos esa detención sí tiene un efecto suspensivo, es decir, el reo no sale libre aunque el juez lo haya decretado. También hay otros casos, como el sobreseimiento provisional dictado durante la instrucción, donde la ley le dice al juez que si interpone un recurso, pero el delito es de aquellos que no son considerados graves, le debe de aplicar una medida cautelar
y dejarlo libre. Es decir, en el fondo hay una suspensión parcial o una no suspensión parcial. ¿Por qué? Porque al final la libertad la ejecuta, pero la tiene que ejecutar con medidas. Entonces eso implica que hay una limitante siempre hacia el imputado, pero de alguna forma pues la medida cautelar le es más beneficiosa. ¿Dónde encontramos estas dos excepciones? Pues en el artículo 141, en el caso de la detención, y en el caso del sometimiento provisional, pues en el 354. Ambos son del Código Procesal Penal. Excepciones, por supuesto, al efecto suspensivo que por regla general producen los recursos. Ahora hablemos un poquito de del desistimiento que también se da y de la deserción, que son aspectos genéricos a todos los recursos. Recordemos que estamos viendo aspectos genéricos. El desistimiento y la deserción. El desistimiento ya lo conocemos, está en el artículo 458 y no es más que la parte presenta un escrito ante el mismo tribunal que presentó el recurso o ante otro tribunal si ya estuviera en un tribunal superior, donde hace ver que desiste de su recurso. En esto hay algunas reglas, por supuesto, porque el desistimiento tiene algunas reglas excepcionales, como si el desistimiento va a causar más perjuicio al imputado, incluso cuando se trata de nulidades que van a afectar al proceso. Entonces hay algunos aspectos donde el desistimiento podría tener efectos negativos al imputado o efectos negativos al proceso o a la misma justicia, donde podría ser que no le admitan el desistimiento. Pero la regla general es que se puede desistir de los recursos. En cuanto a la deserción, no es un acto propio del interesado, sino que más bien es una omisión por parte de este. En aquellos casos en los cuales se le hace alguna prevención y no la cumple, alguna exigencia de manera específica por parte del tribunal y no cumple, con el único objeto de que esto esté destinado pues a que lo consideren desierto o consideren que ya no hay voluntad por parte de la persona interesada en seguir el proceso o seguir el recurso. Entonces la deserción es una figura más de omisión. Y el desistimiento pues es una manifestación de voluntad de no querer continuar con el proceso. Bien, ahora también es importante abordar un poquito las competencias que podrían tener los tribunales y que también hay que conocerlos de manera genérica. Donde los recursos, como dije al inicio, se presentan ante el mismo juez que los dictó. Hablamos de los recursos ordinarios. Ello implica entonces que si el juez de paz es quien dictó la decisión, pues ante él se va a interponer el recurso, no importa cuál sea este recurso. Lo que lo diferencia estriba en la competencia que tiene el juez sobre el recurso, porque si es un recurso de revocatoria, pues es el mismo juez que la dictó quien lo va a resolver y por tanto va a conocer todo el trámite. Pero si se trata de un recurso de apelación o de casación, pues el tribunal que resolvió únicamente se limita a recibir el recurso, a darle un trámite propiamente administrativo a efecto de correr traslado a la otra parte y luego enviarlo al tribunal que va a resolver, pero no conoce motivos de fondo, sino que únicamente realiza procedimientos de forma. Entonces, de ahí pues que los tribunales tienen limitada su competencia de acuerdo al recurso que se haya interpuesto. Como ya dije, hay recursos que se resuelven por el mismo tribunal y le dan todo el trámite de ley. Hay recursos que van a ser resueltos por el tribunal de alzada o de segunda instancia o superior, en el cual pues la competencia del juez que recibe el recurso pues es muy poca. No tendría que ser más esa que el trámite. Y finalmente, pues para no dejar olvidado el agravio, que es tan importante que muchas veces se le olvida a todo conocedor del derecho. No se trata únicamente de estar en desacuerdo, no se trata únicamente de no aceptar una decisión judicial, se trata de que haya un agravio, un gravamen causado a la persona. Es decir, si lo que se busca con un proceso es dar justicia a los ciudadanos, entonces las injusticias deben de ser combatidas. Y si una decisión causa un daño, un agravio, un perjuicio a una de las partes y considera que es porque ha habido un error humano, un error judicial, un error de derecho, un error de hecho, entonces buscando esa justicia, esa añorada justicia que todos los ciudadanos quieren, pues es que se les permite hacer uso del recurso porque no pueden salir afectados o agraviados de manera injusta
Pero si no se tiene un agravio, entonces no es posible interponer ningún recurso. Eso hay que grabarse. Los requisitos necesarios para todo recurso es un agravio o un gravamen. Así lo establece el artículo 452, inciso cuarto del Código Procesal Penal. No puede haber ningún recurso porque esta norma es genérica, aplicable para todos los recursos si no existe un agravio o un gravamen causado a la persona. Por eso mismo es que la ley pone una limitante a los que van a resolver el recurso, que no lo pueden hacer de manera contraria a lo que el imputado o a lo que el interesado está buscando en la justicia, el famoso principio de no reformatio imperius. ¿Qué quiere decir esto? Que no pueden resolver más allá de lo pedido si eso va a afectar o va a causar más agravio a la persona que interpuso el recurso. Desde esa perspectiva, entonces, los jueces, cualquiera que sea y cualquiera que resuelva el recurso, debe delimitarse a resolver lo que le están pidiendo, no más de lo que le piden, si esto va a causar un perjuicio a la parte que interpuso el recurso. No es posible resolver con más daño del que ya la parte considera le hizo la decisión judicial recurrible. Esto lo vemos también como una norma genérica en el artículo 460 del Código Procesal Penal. Pues bien, abordo un poquito lo que es el recurso de revocatoria y el recurso de apelación. Cuanto al recurso de revocatoria, basta, su mismo nombre lo dice, este es un recurso que consiste específicamente en buscar que el juez cambie la decisión adoptada, que la corrija y que resuelva lo que conforme a derecho consideramos que debe de hacerse. Este recurso se denomina un recurso de carácter horizontal. ¿Por qué? Porque los recursos horizontales son aquellos que se resuelven en el mismo nivel o en el mismo estatus judicial donde se dictaron. Si lo dictó un juez de paz, pues lo va a resolver el juez de paz. Si lo dictó el de instrucción, o el de sentencia, si fue el de sentencia, o viceversa. O incluso la Cámara, si fue irrevocable la decisión de la Cámara. De ahí entonces que este recurso no tiene inhibito ningún tipo de efecto devolutivo, es decir, el efecto es un efecto propiamente directo porque ahí se va a resuelto por el mismo juez que emitió la decisión. De ahí pues que este recurso no sea más que el hecho de revocarse una decisión o el hecho de cambiarse una decisión como mecanismo procesal ante la misma instancia que emitió la decisión. Procede de acuerdo al artículo 461 únicamente contra las decisiones que resuelven un trámite o incidente. No debemos confundir, es un recurso muy sencillo. Trámite es simplemente una decisión para que el proceso continúe su curso. Incidentes son casos que pueden ponerle al proceso un fin, pueden modificar su continuidad o incluso pueden alterar su desarrollo, pero en todo caso estos incidentes se dan como actos inusuales que no son comunes dentro de un proceso, pero que pueden incidir en él, y por esa razón admiritan que se pueda interponer recurso de revocatoria y en algunos casos también sobre el recurso de apelación si está determinado por la ley. Entonces son incidentes, son propiamente trámites los que generan la interposición de este recurso, no motivos de fondo de una decisión. Ahora, el trámite del recurso, de acuerdo al artículo 462, es importante que sepamos que se debe de interponer dentro de los 3 días, el plazo que ya establecimos, si es por escrito o en la misma audiencia si fuere de carácter verbal. En todo caso, si se hace de manera verbal en la audiencia, pues el juez le va a correr traslado a la otra parte, ahí mismo en la audiencia, para que se pronuncie y va a resolver el incidente o la inquietud vía recurso que interpuso el interesado o el afectado. Ahora, en materia de instrucción, hace una referencia a la ley que si se tuviera que resolver por escrito, pues hay 3 días para hacerlo.
Ahora, está claro entonces que son dos modalidades las del recurso y los términos serán de acuerdo a la modalidad. En audiencia, inmediatamente, por supuesto, y si fuere por escrito, pues 3 días para interponer el recurso. Eso lo vemos en el artículo 462. Los efectos, lógicamente, están establecidos en el 463 y no se nos puede olvidar eso. Si se interpone un recurso de revocatoria, la decisión que el juez adopte causa ejecutoria, a menos que se le anuncie la de apelación subsidiaria. Esto está claro. La apelación subsidiaria no la vamos a anunciar, ni la vamos ni siquiera a tomar en nuestra mente como un recurso que vamos a interponer si la decisión adoptada por el juez no está regulada como apelable. Tenemos entonces que en cuestión de segundos llevar nuestra mente a la apelación contra autos o contra sentencias y determinar si es contra autos, por supuesto, si esa decisión va a poder ser o no apelable, porque si no va a ser apelable, entonces no tiene razón de ser que le anunciemos al juez el recurso de apelación subsidiaria. Ahora bien, en cuanto a si se va a hacer o no el anuncio de la apelación subsidiaria, pues lógicamente hay que tomar en cuenta que si se interpone el recurso de revocatoria y es apelable, ya no podríamos interponer el recurso de apelación si no lo anunciamos previamente. Es decir, le estamos diciendo al juez, si usted, juez, no cambia la decisión, yo me reservo el derecho de ir ante otra instancia para que sea esta quien valore mi posición. Pero si es apelable, porque si no es apelable, eso no tendría razón de ser. Ahora bien, si fueren apelables y no lo anunciamos, pues lógicamente eso también es lo más afectante, porque la decisión que sobre ese aspecto que hemos recurrido a través de la revocatoria que adopte el juez, pues esta causa cosa ejecutoriada, es decir, o cosa juzgada. ¿Qué entendemos por esto? Que ya no podemos hacer uso de ningún recurso por ese mismo motivo. Por tanto, es requisito que se anuncie la apelación. Entonces es muy importante que los abogados o quien litigue al momento de hacerlo pues tenga muy claro qué decisiones son apelables, cuáles no son apelables. Una, para no hacer el ridículo anunciando un recurso que no podrá proceder, o dos, para no dejar de hacerlo cuando fuere necesario y vaya a salir afectado después por haber hecho uso del recurso. Es más, si realmente es un recurso de revocatoria, pues debería de valorarlo el abogado, porque por regla general pues los juzgadores no cambian su decisión adoptada y lo más seguro es que va a rechazar el recurso, pero no por ello deja de ser una herramienta que puede utilizarse para tratar de buscar una nueva valoración por parte de quien dictó la decisión. Eso es en cuanto a lo relativo al trámite que se sigue del recurso y de los efectos que ésta puede traer y que están regulados en el artículo 463 del Código Penal, Procesal Penal. Bien, ahora hay que referirse un poquito al recurso de apelación y hay que empezar definiendo que este recurso en nuestra legislación procede tanto contra autos como contra la sentencia y están regulados por separados en nuestra legislación por los requisitos que se exigen para su interposición. Y en ambos casos, pues lógicamente debemos entender que se trata de un mecanismo procesal o de la oportunidad que la ley da a la parte que ha salido afectada. No olvidemos que es necesario que haya un gravamen o un agravio. Entonces la ley le da la oportunidad a la parte afectada para que busque la revisión de la decisión adoptada por el juez ante un tribunal superior o de mayor jerarquía. No con ello pues significa de mayor conocimiento, porque eso es subjetivo, pero sí de un nuevo funcionario judicial que hará una nueva valoración de los hechos, por cuanto el recurso de apelación permite que el juez que va a conocer en segunda instancia revise todo el proceso e incluso haga una valoración de los hechos. Y en base a eso pues habrá una nueva decisión que bien puede serle beneficiosa o perjudicial
no más de la que ya tiene, por supuesto, para quien interpuso el recurso. Y en esto quizás es importante traer un poquito a colación algo que tal vez me había olvidado un poco, y es que no podemos olvidar cuáles son las tres posibles decisiones que adopte un juez ante un recurso, no importa qué recurso sea este. No podemos olvidar que un juez puede mantener la decisión adoptada, puede modificar la decisión adoptada o podría incluso revocarla totalmente y dar una nueva resolución. Entonces las decisiones que puede adoptar un juez ante un recurso pues son tres: modificarla, mantenerla o revocarla, que son tres cosas distintas. Cuando hablamos de modificarla es porque mantiene parte de la decisión del juez y adopta algo nuevo que posiblemente pudo haberse quedado o parcialmente la cambia, pero cuando la revoca es porque deja sin efecto la decisión que adoptó el juez y da una totalmente contraria. Y la tercera, que es cuando mantiene la misma decisión dada por el juez. También no debemos olvidar que este recurso procede contra resoluciones dictadas en primera instancia. ¿Y qué vamos a entender por primera instancia? El juez de paz, el juez de instrucción y el tribunal de sentencia. Los tres tribunales o los tres juzgados pues comprenden lo que es la primera instancia. Entonces las decisiones que van a ser apelables solo son las decisiones que se adopten por cualquiera de estos tres juzgados, siempre que la resolución cause un agravio y siempre que la resolución sea apelable. Eso no se nos puede olvidar. Bien, entonces ahora sí vuelvo al recurso de apelación contra autos. Y dije que es un mecanismo procesal o un medio que la ley le da a las partes que no se sienten bien con la decisión adoptada para que puedan buscar la revisión a través de un órgano superior o de un tribunal superior. Y ahí vamos al artículo 464 del Código Procesal Penal y veremos que este procede en el caso de la apelación contra autos contra aquellas resoluciones dictadas en primera instancia que causen agravio al recurrente en los casos determinados por la ley. ¿Cuáles son estos de acuerdo al artículo 464? Uno, que esté establecido dentro de todo el ordenamiento procesal que esa resolución o esa decisión judicial es apelable. Eso es un caso en que las resoluciones puede interponerse el recurso de apelación. Otras es cuando la decisión adoptada por el juez ponga fin al proceso. O sea que aunque no diga que esa resolución es apelable, si la decisión adoptada por el juez pone fin al proceso, entonces eso es apelable. Y por último, aquellas decisiones que imposibilitan la continuación del proceso. Esto pareciera que es chocante con lo relativo a ponerle fin al proceso. Lo que sucede es que hay decisiones que pueden ser adoptadas por un juez por petición de parte o de manera oficiosa que de alguna manera estanquen el proceso y que no sea posible continuarlo. Y eso va a ser afectable para cualquiera de las dos partes, porque ambas partes tienen el derecho de que se aplique una pronta y cumplida justicia. En pocas palabras, que se resuelva su situación jurídica en el menor tiempo posible. Y cuando el juez adopta una decisión que imposibilita continuar un proceso, podría ser motivo de un recurso de apelación. Entonces será la Cámara la que va a valorar si esta imposibilita o no la continuación o es necesario que esté suspendido. Pero eso dependerá entonces de las circunstancias que se den en el momento. Entonces son las tres motivos por los cuales se puede interponer o procede un recurso de apelación. Uno, que sea apelable, aunque esta resolución no ponga fin al proceso ni imposibilite su continuación, y la otra es que, aunque no diga que es apelable, pero que sí pueda poner fin al proceso o pueda imposibilitar la continuación. Entonces estos tres aspectos los tiene que manejar un abogado, porque si anuncia el recurso de revocatoria volviendo a este y apela, pero no está dentro de estos tres requisitos de procedencia, pues va a aparecer un abogado que desconoce del derecho y que hace el ridículo frente a un juez.
Pero igual, si dentro de la decisión adoptada cabe alguna de estos motivos de procedencia, pues si interpone el recurso de revocatoria, debe de anunciar el de apelación, porque si no después, aunque esté dentro de estos motivos, no podrá interponer el recurso por la sanción que establece la norma, como lo dijimos anteriormente. Y dentro de las resoluciones que admiten apelación, podemos mencionar, por ejemplo, y que ponen fin al proceso, el sobreseimiento definitivo. Esta es una resolución que pone fin al proceso. Veamos el sobreseimiento provisional. Este no pone fin al proceso, pero impide que continúe el proceso porque va bajo un año de posible investigación para determinar si se reabre o no. Entonces aquí tenemos ya dos circunstancias que están dentro de lo que establece la norma como apelables. Diga o no que son apelables, estos son apelables por sus efectos. ¿Y dónde encontramos esto? Pues en el artículo 354 del Código Procesal Penal. Otras circunstancias que habilitan la apelación pues son las nulidades. La nulidad absoluta, esta causa que se pueda hacer uso del recurso de apelación. Así lo dice el artículo 347 del Código Procesal Penal. Y así podemos encontrar otras como la resolución que imponga la detención o internación provisional, es apelable según el 341, otros autos que resuelven excepciones, dice el 319, y así podemos ver otras. Inclusive para las faltas establece la ley que son apelables cuando las faltas pues son decididas por un juez de paz, y así lo dice el artículo 433, aunque en la realidad pues este tipo de procedimientos pues no se dan mucho en la práctica. Igual son apelables las decisiones que dicte la Cámara cuando ésta funcionara como instructora, es decir, aquellos casos en los cuales la Cámara pues funciona como primera instancia en los antejuicios, así dice el artículo 423. Entonces las decisiones que la Cámara adopte como está funcionando como primera instancia por los casos especiales pues admiten apelación. Bien, el recurso de apelación, lo importante también es ver el plazo que se tiene o los términos para interponer los recursos, y ahí vemos que son 5 días cuando la sentencia sea dictada contra la apelación, sea porque se está interponiendo de un auto, de una resolución dictada por un juez de paz, de instrucción o de sentencia, pero es un auto lo que se está dando, no es una sentencia. En este caso se tienen 5 días después de notificada la resolución para que se interponga el recurso de apelación, así lo dice el 465. Si lo que se va a hacer es una apelación de la sentencia, ahí se tiene 10 días, dice el artículo 470, una vez se hubiese notificado la sentencia. Entonces veamos que lo importante es que se haya notificado la resolución, ya sea sentencia o auto, pero si es auto 5 días, si es la sentencia son 10 días después de notificada. Artículos, como repito, 465 y 470 del Código Procesal Penal. En cuanto a ante quién se interponen, ya vimos que el de revocatoria es ante el juez de paz. En el caso del recurso de apelación pues se va a interponer ante el mismo juez que dictó la decisión. Corrijo, el recurso de revocatoria es ante el mismo juez que dictó la resolución, pero este lo va a resolver. En el caso de apelación también se interpone ante el mismo juez que dictó la resolución, pero este no es quien lo va a resolver. Y eso lo encontramos en que el requisito no es al final ni ante quién se interpone, porque eso ya está claro, sino que la forma, el recurso de apelación necesariamente se tiene que interponer por escrito. Así dice el mismo artículo 465 y 470 que ya vimos. Se debe interponer por escrito ante el juez que dictó la resolución. También debe de respetarse el hecho de que hay que fundamentarlo, así lo establece el artículo 465. Si no se fundamenta el recurso en hecho y derecho, lógicamente el tribunal de segunda instancia, que es el que va a conocer de motivos de fondo, lo va a declarar inadmisible. El juez que dictó la resolución y ante quien se interpone no puede resolver nada referente al recurso, únicamente debe realizar un mero trámite de carácter administrativo, es decir,
correr traslado a la otra parte para que se exprese, y una vez se hubiese expresado o no, pero ha transcurrido el tiempo que se le dio para expresarse y no lo hizo, pues él debe remitirlo al tribunal de instancia o de alzada, porque el recurso de de apelación no queda a criterio del juez que resolvió el caso decidir sobre su admisibilidad o no, por muchos que le observe de forma o de fondo, incluyendo el extemporáneo que puede ser presentado, el juez que pronunció la resolución no está facultado para declarar inadmisibilidades. Siempre tendrá que enviarlo al tribunal de alzada o de segunda instancia o cámara, como queramos llamarle, para que sea esta quien se pronuncie sobre la admisibilidad o no del recurso. Si la Cámara lo recibe, entonces ahí hay otro procedimiento que tendrá que tomarse en consideración. Primero, porque la Cámara debe revisar que el proceso vaya conforme a la ley lo establece. Y la ley lo que dice para el juez que conoció del caso es que una vez le corrió traslado a la parte contraria para que se expresara, remita el expediente en copia al tribunal de alzada. Así lo dice el artículo 466. Pero partimos del supuesto de que el juez lo envió una vez que transcurrió este término, y si no lo hizo, pues ahí habrá que hacer uso de los recursos de hecho o de queja, que es un simple escrito presentado ante la Cámara para que la Cámara mande a pedir el expediente, porque deben de remitírselo. Pero si lo remite conforme a derecho y lo manda en el término, pues la Cámara solo va a valorar si le es suficiente la copia que le envió del expediente o necesita los originales con todas las actuaciones. Pues lógicamente la Cámara está facultada para poder solicitar ese expediente. Entonces vemos que hay dos trámites: un trámite ante el mismo juez que dio la resolución, que es propiamente de carácter administrativo no decisorio, que es relativo a correr traslado y revisar el expediente y mandarlo a la Cámara. Pero hay otro procedimiento que es el que se da ya cuando el expediente llega a la Cámara. La Cámara lo revisa y decide si pide o no el original para efectos de verificar algún tipo de datos que tal vez no le sean muy legibles en la copia, u otra cosa que la Cámara considere. Pero si el expediente está perfecto, entonces la Cámara debe decidir sobre su admisibilidad o no. Si hay algún tipo de defecto, si requieren de alguna prevención, pues la Cámara lo hará al interesado para que lo subsane. Y si estuviese muy bien el recurso interpuesto, pues la Cámara va a decidir sobre su admisibilidad. Pero bien, si la Cámara lo admite, pues está obligada también a resolver en la misma resolución el recurso. No puede diferir ese tiempo, a excepción de que tuviese que señalar una audiencia, y esa audiencia para comenzar la tendrá que señalar dentro de los 15 días de recibido el recurso, y luego después tiene otros 10 días para poderse pronunciar sobre el recurso. Pero si no hubiese necesidad de señalar una audiencia, pues lógicamente la Cámara deberá resolver en la misma resolución en la cual admite el recurso. Eso lo encontramos establecido, por supuesto, en los artículos 467 del Código Procesal Penal y 474 del mismo Código. ¿Por qué es necesario muchas veces hacer una audiencia? Porque puede ser que la parte interesada ofrezca prueba. Para recibir esa prueba, entonces es necesario garantizar con los principios del proceso penal, especialmente el principio del juicio oral, el principio de inmediatez y de contradicción, porque hay que darle la oportunidad a la parte contraria de que pueda debatir esa prueba y alegar algún tipo de invalidez de la misma o improcedencia de la prueba. Entonces, para cumplir con esos principios, cuando la parte recurrente ofrece pruebas, pues la Cámara señala una audiencia que la debe señalar dentro de los 15 días y luego tiene 10 días para poder resolver. Veamos que este es en el caso en que sea contra autos, porque si es una apelación contra la sentencia, de acuerdo al 474, la Cámara también debe señalar una audiencia en el mismo término, que son 15 días, y le ofrecen prueba. Bueno, por regla general, en el caso de la apelación contra sentencia, siempre hay una audiencia. La diferencia la encontramos únicamente en que si la apelación es contra autos, la audiencia pues se hace entre los 15 días y tiene 10 días la Cámara para resolver.
Si la apelación es contra la sentencia, igual la Cámara tiene 15 días para señalar la audiencia y tiene 30 días para dar la resolución. Esto lo encontramos en el caso de contraautos en el 467 y en el caso de sentencia en el 473, que es donde se señala las audiencias. También vemos la diferencia en que en contraautos la audiencia no es un requisito hacerla de manera que la Cámara pues al final debe hacerlo, sino que es optativo, si ofrece prueba. En el caso de la sentencia, la ley no hace diferencia y parte del supuesto que habrá siempre una audiencia, probablemente porque en la sentencia pues siempre hay que discutir algún tipo de prueba. Pues bien, esto es la generalidad del recurso de apelación, tanto de autos como contra la sentencia. En todo caso, si vemos la apelación contra autos, pues lógicamente siempre habrá que establecer un agravio y habrá que establecer por qué se considera de que el juez no ha resuelto conforme a derecho. Pues la norma no especifica de forma específica, valga la palabra o redundancia, que se tenga que apelar sobre algo propiamente de fondo, más que la mala decisión adoptada por el juez y el agravio que ésta nos puede causar por cuanto no estamos conformes. Pero cuando el recurso se va a interponer sobre la apelación es un poquito diferente, porque en este caso, lógicamente, no cabe duda que va a proceder contra las sentencias definitivas dictadas en cualquiera de los 3 juzgados que integran la primera instancia, porque ahora los jueces de paz pueden dictar sentencias definitivas, la instrucción puede dictar en el caso de abreviado y sentencias, pues como lógico, ellos dictan sentencias. Ahora, ¿por qué se permite la apelación sobre la sentencia? Porque se parte del supuesto de que cuando se dicta una sentencia, por quien sea el juez que lo haga, hace un juicio de hecho y un juicio de derecho. Es decir, hace una valoración de los hechos que le plantearon y hace una valoración del derecho que regula esos hechos y de toda la prueba que pudo haber desfilado dentro del proceso. Tal es así entonces que por eso la apelación contra la sentencia sí, de manera específica, exige requisitos para su procedencia. No basta que sea la sentencia, no basta que cause un agravio, no basta con que alguien no esté conforme a la decisión adoptada. No necesita que de manera específica haya habido algún antecedente para poder hablar que se va a apelar de una sentencia. Habrá casos específicos, por supuesto, en los cuales la ley determina algunas circunstancias especiales, pero lo que importa es que para poder hacer uso del recurso de apelación contra una sentencia, esa sentencia debe tener como base o como motivo de apelar la inobservancia de una ley o la errónea aplicación de esa ley, inobservancia de un precepto legal o errónea aplicación de un precepto legal. Por supuesto que en cuanto a estas circunstancias, la ley establece de que si la base para hacer uso de ese recurso es un error, un defecto en el procedimiento, debe haberse hecho uso del derecho en el momento oportuno para poder venir a recurrir. Es decir, se tuvo que haber reclamado en el momento oportuno ese error o esa falla o ese defecto del procedimiento para poder hacer uso del recurso. Es así entonces que si vamos, por ejemplo, a hacer uso del cambio de calificación jurídica del delito, no vamos a venírselo a plantear al tribunal de sentencia, y porque el tribunal de sentencia lo negó, vamos a hacer uso también del recurso de apelación, porque vamos a decir que no observó de manera errónea la ley, porque resulta que la calificación jurídica del delito es una de las funciones designadas para el juez, es decir, este tiene la facultad de ser el último en calificar un delito. Pero si por error no observa bien la norma y no le da la calificación correcta, eso tuvo que haberse inobservado desde la primera etapa del proceso, es decir, la calificación jurídica, si ya viene desde el juzgado de paz, debió haberse hecho la observación en el juzgado de paz. Y si no se hizo allá por X o Y motivo, o se cambió en el transcurso de la investigación, no podía pasar de la etapa de instrucción sin que se hiciera la observación ante el juzgado de instrucción.
porque la acusación es la que amarra a los tribunales de sentencia. Los tribunales de sentencia no pueden ir más allá de lo que contempla una acusación. Y aunque yo quiera que me cambie la calificación jurídica, si resulta que eso ya viene en la acusación y en instrucción no se hizo uso del recurso respectivo para pedir el cambio de calificación jurídica del delito, no lo podemos estar pidiendo en el juzgado, en el tribunal de sentencia, porque simple y sencillamente no hicimos uso del procedimiento correcto en el momento y en la etapa correcta. Esos son requisitos de ley. Si vamos a alegar, por ejemplo, la invalidez de una prueba, tenemos que hacerlo en la etapa correcta, que es sin instrucción. Y si instrucción no nos da la razón, entonces sí podemos plantearse la sentencia, pero no podemos ir directo al tribunal de sentencia a plantear errores de procedimiento, defectos de procedimiento que no hubiesen sido alegados en la etapa en que correspondía hacerlo. Y aunque se quiera apelar de la sentencia, si no se hizo uso en el momento oportuno del reclamo, no va a proceder en ningún momento. Bien, pues resulta entonces que es un requisito necesario. No basta la inobservancia o errónea aplicación del precepto legal, sino que además, si es sobre un defecto del procedimiento, pues debió o debe hacerse uso de el reclamo oportuno, y los abogados pues no deben desconocer esto. Ahora bien, si es un error del procedimiento, pero ese error del procedimiento del cual no hicimos el reclamo respectivo trae consigo la nulidad absoluta de algún acto, de alguna prueba, no requiere que se haya alegado en su momento. Eso sí hay que entenderlo, porque la nulidad absoluta, los tribunales, cualquiera que fuere, y dentro de ellos está la Cámara, deben declararla aún de oficio. Entonces resulta que aunque no hayamos hecho uso del recurso en su momento o del reclamo en su momento, si lo que vamos a discutir o alegar es una nulidad absoluta que puede afectar un acto o todo el proceso, ese siempre será apelable y la Cámara lo va a resolver porque es aún de oficio conocible. Y por último, también procede la apelación contra la sentencia cuando hubieren vicios en la sentencia o nulidad del veredicto. Casi no existen ya jurados, pero si hubieren, a veces hay mal procedimiento en cuanto a la conformación del jurado o algún tipo de fuga de información o cualquier tipo de injerencia en esto, entonces eso puede generar una nulidad del jurado, pero eso casi no se da en la práctica. Lo que sí se da son los vicios de la sentencia, vicios porque faltan requisitos que deben de contemplarla en la sentencia, especialmente los requisitos como el de la fundamentación, donde no basta hacer referencia a formularios o a que tengo tal prueba y hago un listado de la prueba, sino que debe analizarse de manera individual, dice la ley, pero a la vez interpretarse de forma conjunta toda la prueba. Entonces, cuando no se fundamenta bien la sentencia, pues se amerita un recurso porque hay una falta de fundamentación que incluso podría dar lugar no solo a una revocatoria de la sentencia, sino que a una nulidad por falta de fundamentación en la sentencia. Por ello es que cuando se habla de la declaratoria de nulidad hacemos referencia a los que establece el artículo 346. Si alguna de ellas se violentara, pues hay lugar a recurso de apelación por nulidad de la sentencia. Igual, cuando se trata de vicios, podemos ver el artículo 400 establece los requisitos que tiene que llevar la sentencia. Si uno de esos requisitos falta, entonces la sentencia puede ser apelable por vicios o defectos, que ahí la misma ley habilita para que se pueda hacer uso de ellos. Pero fuera de estos requisitos, por supuesto, no se podrá hacer uso en la sentencia. ¿Será o no aceptable que la Cámara vaya más allá a veces de lo que se le pide? Es posible siempre y cuando, pues lógicamente, yo sea producto de la valoración que está haciendo de los hechos y de la prueba cuya facultad pues tiene establecida. Es así, pues entonces, como podemos ver que la ley permite tanto el recurso de revocatoria como el de apelación, que son de carácter ordinario, y que es necesario, recalco esto y con lo cual voy a finalizar, que hay requisitos genéricos para todos los recursos y que hay requisitos propios o esenciales de manera individual en cada uno de los recursos, pero no podemos desligar uno del otro. El tiempo o los términos procesales son perentorios para todos los recursos, que el agravio debe de ser siempre y debe existir en cualquiera que sea, también es genérico, y no se nos debe olvidar
la forma del recurso, que puede ser verbal o puede ser escrita, pero que por regla general el recurso es por escrito cuando las decisiones no son tomadas en audiencia. Bien, este es un pequeño comentario a lo que son los recursos, porque lógicamente para poder ahondar en ellos se requiere mucho más, pero servirá como un refuerzo a lo que hasta este día pues hemos conocido como recursos. Nos queda pendiente, y lo haremos en un nuevo video, pues el recurso, hablar un poco de manera genérica del recurso de casación y del recurso de revisión. Este último también es muy importante porque al final, a pesar que no está dentro de la generalidad como un recurso ordinario, dentro de nuestra normativa lo tenemos dentro del Código Procesal Penal, y para mí sí es especial porque no siempre se da y solo es para casos especiales, pero es resuelto siempre por los mismos tribunales ordinarios. Con esto finalizo y bueno, espero que nos veamos en la próxima.